Bienvenidos a Conexionistas, el primero del año. El primero del año estoy otra vez de gorrón aquí en casa de Lalo Nader, saboreando su café, pero sobre todo platicando, visitante continuo aquí en Conexionistas. Y hemos hablado también de tecnología, hemos hablado de café, hemos hablado de educación y hoy nos acompaña Edgar. ¿Cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Pues nada, envidiándolos, porque ya sé que la calidad de café que don Eduardo sirve por ahí, además de la plática, la compañía. Oye, pues yo creo que inicio de año, inicio de pandemia, inicio de recuperar miedos, desafíos y aprovechar la experiencia de Eduardo con un tema que va a durar y creo que a todos nos tiene, digamos, preocupados, que es este asunto de la educación, de lo que está pasando, estas nuevas olas, de las reacciones que hay. Y pues, Eduardo, gracias. Queremos aprovechar otra vez tu amabilidad y cuéntanos qué es lo que estás viendo, Eduardo, en este tema de la educación, del COVID, de cómo estás percibiendo las cosas desde tu experiencia como académico. Edgar, Armando, muchas gracias. Como siempre, un privilegio contribuir en este espacio. Bueno, pues quisiera empezar, sobre todo para nuestros visitantes del futuro, que seguramente van a revisar este programa dentro de su investigación, ¿no? De qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo lo vimos. Qué bueno. Voy a hacer un breve recuento. Hace poco más de 2 años empezamos a conocer que existía una pandemia o que existía una amenaza que podía generar una pandemia, ¿no? El coronavirus. Y de alguna manera, pues lo veíamos muy lejano y tal vez soslayamos un poco la importancia o el impacto que esto podría tener. Además, pocos de los que estábamos vivos, digamos, habíamos tenido una experiencia similar. Más o menos en marzo de 2020, cuando ya se conocía que en efecto una amenaza real, tuvimos que replegarnos en una, pues, modo de emergencia, o sea, ocurrió una emergencia sanitaria, y entonces hubo que reaccionar en forma de emergencia. Y en las emergencias, pues se reacciona mucho y se piensa poco. Entonces, en este ejercicio de reacción, de emergencia, la decisión fue suspender en la medida de lo posible los contactos con otras personas, de tal manera que en los colegios se decidió pues retirar a los alumnos y al personal a sus casas y continuar con la tarea docente o la tarea de educación a distancia de la manera que se pudiera. Ya hemos hablado que en México pues, existieron 2 esquemas principales. El esquema privado, un poco con más suerte o privilegio, el cual permitió que los alumnos usaran sus equipos de cómputo en su casa. Algunos colegios incluso dotaron a alumnos o a maestros o a ambos con estos equipos para que pudiera ser prácticamente ininterrumpida la educación. Y pues un poquito más de un semestre permaneció este modelo de manera, vamos a decir, exitosa, ¿no? Se cumplió prácticamente con los programas de estudio y en general los alumnos tuvieron un rendimiento aceptable. Si bien es cierto, en el medio público pues no sucedió lo mismo. En el medio público, dadas las limitaciones tecnológicas, comprensibles desde luego, y pues ante la imposibilidad de poder reaccionar de manera adecuada, pues se tomó un modelo de teleeducación a través de televisión que fue menos afortunado. Pasado este periodo de tiempo que duró pues algo así como lo que restaba del periodo escolar y luego el primer semestre del año escolar, se pensó entonces en hacer un acercamiento híbrido. Entonces, la segunda parte de la novela fue ya terminando el periodo escolar, más o menos por ahí de abril, mayo del año pasado. Sí. Había mucha presión, bueno, del año pasado, ahora digo 2021, había mucha presión por volver a las aulas. Y entonces se hace un modelo que se llamaron centros comunitarios de educación, en los cuales los maestros que ya tenían esquemas de vacunación y algunos alumnos que también ya habían logrado tener por alguna razón su vacuna o que decidían utilizar protocolos o probar protocolos y probar qué tan posible era pues, tener algún tipo de convivencia presencial sin mayor problema. Algunos colegios abren de manera parcial a algunos de sus alumnos y se empiezan a dar
una especie pues como de tutorías, ¿no? No se pueden dar clases formales, pero sí empieza a haber una especie pues como de tutorías. Esto para terminar el ciclo escolar 2021, y algunos alumnos pues tienen la suerte de conocerse, porque no se habían visto nunca los alumnos de nuevo ingreso, y los alumnos que egresaban de sus colegios pues tuvieron también la oportunidad de graduarse, ¿no? No así con la generación anterior, pero pues ellos sí pudieron graduarse. Entonces digamos que esa fue como la segunda parte, ¿no? Una especie pues como de prueba. Al ver que no hubo mayor consecuencia, realmente no hubieron brotes de contagio ni nada, desde luego todavía no conocíamos las variantes ni la Delta ni la Omicron, entonces se decide abrir en formato híbrido para el inicio del ciclo escolar 2021-2022. Este modelo híbrido a la distancia nos parecía pues, la mejor respuesta al problema, porque ofrecía la posibilidad a los que tuvieran confianza y lo suficiente para acudir al colegio, pues de acudir de manera presencial y no perderse de la pues, socialización y otras tantas cosas que son muy importantes en la educación, especialmente para los niños, ¿no? Y para los adolescentes, y al mismo tiempo a los que tuvieran ciertas vulnerabilidades o el deseo de no acudir al colegio, pues podían estar en sus casas. Este modelo híbrido sabíamos que iba a ser transitorio. Sin embargo, abrió muchas puertas de las que voy a hablar un poquito más adelante. Abrió algunas puertas. Al mismo tiempo, varios colegios invirtieron mucho en poder ofrecer esta modalidad y pues digamos que cumplió con el cometido, que fue seguir experimentando empíricamente, ¿no? Con la convivencia alumnos-maestros, aplicar los protocolos cuando llegaba a ocurrir algún contagio, y afortunadamente pues los resultados fueron bien, pues bien buenos, ¿no? Tanto en la iniciativa privada como en la escuela pública, donde en muchos colegios se volvió no en modalidad híbrida, sino completamente presencial, ¿no? También de esto vamos a hablar en la siguiente intervención. Y bueno, pues ahora nos encontramos en este tercer round, ¿no? Podríamos decir que en el round 1, educación 1, pandemia 0, o sea, la educación logró salir adelante, especialmente en la educación privada, ¿no? La educación pública un poco, tal vez, digamos, en empate técnico para pues, tratar de ser empáticos. En el round 2, que fue híbrido y completamente presencial, pues podríamos decir que educación 1 o educación ganó por puntos, por mayoría, no por knockout, porque tiene resultados mixtos, pero como quiera se cumplió. Y ahora estamos en el tercer round, en el cual pues, el deseo de todos es volver completamente presencial. Sin embargo, pues hace un poquito de semanas nos enteramos de una nueva amenaza, que es una nueva variable, y que pues nos ha hecho repensar este retorno a clases y qué es lo que vamos a hacer. Pues ese sería como el recuento de lo que ha ocurrido y en el momento en el que nos encontramos ahora. De lo que se ha platicado a lo largo de lo que va del año, de lo que llevamos platicando contigo, ¿no? No sé, Edgar, si tengas alguna pregunta. Pues, híjole, yo creo que muchísimas, pero vamos a tratar de ser breves y de aprovecharte lo más posible, porque seguramente vamos a necesitar otra conversación, sin duda. Quiero tocar, digamos, estos intocables, para ser claro, porque cuando estamos en estos fenómenos hay como figuras que no se pueden tocar, y una de esas son los alumnos, ¿no? Porque entendemos que pues son los que están de alguna manera padeciendo más esto, ¿no? Ellos resienten, porque finalmente la educación es por ellos y para ellos. Pero quiero hablar de esa parte de la cultura que se genera, en donde una vez que se aprende esta dinámica, como dices, de la parte remota, pues el profesor, los maestros se enfrentan también a un alumno que ha cambiado. Y al principio, pues quiero pensar, y tú dirás, ¿no? Que nadie no sabíamos qué iba a pasar, pero en la medida que el modelo híbrido se iba implantando, que ya sabíamos cómo iba a funcionar,
yo no sé si se desarrolló una cultura también por parte del alumno en donde haya renunciado a su responsabilidad de comprometerse con la educación. Y me refiero a este asunto de, ¿no? Te lo digo porque tengo hijos y mi último hijo que se graduó justo, su último semestre fue en el último periodo del año pasado, en el verano del año pasado, pues de repente en conversaciones me decía, bueno, pues es que hay alumnos que ya no van, que como que hubo un relajamiento. Y creo yo que esa es una parte del alumno que no se discute, ¿eh? Y que no sé si se vaya a repetir o si se asumió que ya se quedó y entonces los colegios, como tampoco sabían qué hacer, pues se quedaron a la mitad y aquí, si es inevitable hablar de víctimas, me parece que quien se quedó en medio fue el profesor. Porque por un lado tiene un alumno que de repente aprendió a hacer trampa o a no comprometerse, y por otro lado volteaba para ver si era respaldado por la institución y la institución con tal, o no sabía qué hacer. Creo que ese fenómeno, no sé, uno, Eduardo, si estoy equivocado en lo que estoy describiendo y a lo mejor fue una anécdota de algo que no se repitió y entonces estoy yo generalizando de manera equivocada. O dos, es un fenómeno que existe y que se va a presentar. Y entonces la pregunta hacia ti en tu conversación con tus pares, ¿cómo resolvieron esto? ¿Cómo vieron este fenómeno? Si ahora se vuelve a presentar, ¿creen que esto va a volver a salir y se va a convertir en un desafío y en un problema que hay que enfrentar? ¿Es algo que es muy puntual y que no hay que darle mayor importancia? ¿Dónde ves esa problemática? Bueno, lejos quedaron los días en los que las cosas se tenían que decidir de un día para otro. O sea, hoy ya tenemos experiencia empírica y experiencia científica como para poder tomar mejores decisiones. Yo creo que son varias respuestas al planteamiento que haces. Yo no generalizaría, porque hay alumnos que sí se comprometen y aprovecharon, bien sea los que fueron de manera presencial, bien sea también los que se quedaron en su casa. Incluso, pues hay un fenómeno nuevo del que voy a hablar un poquito más adelante del modelo híbrido, que son alumnos que tienen sueños como son atletas de alto rendimiento o que tienen carreras artísticas y que encuentran en el modelo híbrido una posibilidad para no interrumpir o dejar su educación, ¿no? De alguna manera su educación académica. O sea, tiene ventajas. Y yo quisiera ampliarlo para que la respuesta sea no exactamente, digamos, hacia los alumnos, lo quisiera ampliar también hacia el sector laboral. Cuando nosotros hablábamos del ambiente híbrido o del high flex, a todos nos entusiasmó la idea, ¿no? Porque parecía la solución a múltiples problemas, al problema del tráfico, al problema del estacionamiento, al problema de comer en la calle, de las enfermedades estomacales. O sea, un modelo híbrido bien llevado a cabo puede ser la respuesta a muchos de los problemas, pandemia o no pandemia. Y ahora que tenemos la experiencia y que hemos probado la tecnología y que nos hemos atrevido a hacerlo, creo que tenemos que reconsiderar el modelo híbrido, pero en su real dimensión. O sea, no como se hizo tanto en escuelas como en centros laborales en el semestre anterior, en el que sí ocurrió el fenómeno que relatas, donde alumnos o trabajadores tal vez pues extendieron, digamos, la flexibilidad de estar en un ambiente no monitoreado o no monitoreado de una manera tan severa como ocurre pues, cuando checas tarjeta o cuando se están pasando lista en la escuela, de tal manera que pues, sí hubo relajamiento y seguramente pues, muchos alumnos no aprovecharon pues, el semestre anterior como hubiéramos querido, ¿no? Para los maestros, pues lo único que te podría decir es que lo que nos ilusiona es que pues, ese modelo se acabó, ¿no? De alguna manera no será necesario pues, tener a la mitad de los alumnos en sus casas, porque la idea, tanto lo que he visto en Estados Unidos como lo que se está hablando de hacer en México, es ante lo que está ocurriendo de posibles contagios, ser cauteloso. Entonces, muchos colegios están avisando que la primera semana de clases se va a hacer a distancia, pero que semana a semana se va a ir evaluando el progreso de los contagios y de las curvas, y cuando se regrese a clase será de manera completamente presencial. O sea, no se está hablando en muchos casos de ambientes híbridos,
sea, obviamente sí hay colegios que siguen considerando eso, pero ya muchos colegios, porque además es lo que desean los alumnos, lo que deseamos los maestros, lo que deseamos todos es, pues ya hacer una implementación como fría, ¿no? Obviamente con toda la responsabilidad del mundo, con la responsabilidad de los protocolos que muchos ya se han puesto a prueba y se han verificado. O sea, ¿qué se hizo cuando había un brote? Se retiró a los alumnos, a lo mejor se retiró demasiado tiempo, pero ahora ya se habla de periodos menores. Estaba viendo que en Estados Unidos, por ejemplo, ya hablaban, y sobre todo ahorita con el tema de las pruebas, ¿no? De que están escaseando las pruebas y además es un riesgo irte a tomar una prueba, porque a lo mejor crees que tienes COVID, vas al centro de pruebas a hacerte la prueba y mientras que esperas y haces la cola para que te hagan la prueba, pues agarras el COVID, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, lo que están diciendo es, conocemos ya un poco más cómo funciona el virus. Sabemos que si te enfermas, después de 7 días dejas de contagiar, o de 10 días a lo más dejas de contagiar. Entonces, ya no tiene sentido esperar a que tengas pruebas negativas. Ya se sabe que los que tenían pruebas negativas, varios deportistas, 29 días seguían saliendo positivos, pero en realidad no contagiaban. O sea, el virus ya no estaba activo, nada más se veían los restos por la naturaleza como se hacen las pruebas. Entonces yo escuché a los departamentos de salud, ahora que estuve de visita contigo, Edgar, pues que hablaban de 5 días después de prueba positiva, los frontliners volver a su actividad. O 7 días después de prueba positiva, el resto de la gente volver a su lugar de trabajo. Es decir, cambia, este pequeño giro, este pequeño cambio es bien diferente, ¿no? Y creo que está dentro del marco de la responsabilidad. O sea, asumiendo, suponiendo que, o asegurando que no eres contagioso 7 días después de haber dado positivo, en realidad no tiene sentido que te estés haciendo pruebas y que te estés quedando más tiempo fuera de tu actividad. Y esto tendría que ayudar, porque pues ya sabemos que se han cancelado vuelos de avión, que pues algunas tiendas o cadenas de tiendas han cerrado por completo sucursales ante los brotes, pero sin minimizar los riesgos que puede traer la variable Omicron o cualquier otra variable que surja, pues por ahora podemos empezar a relajar los protocolos, pero con la intención de fortalecer los modelos presenciales. Me parece que los modelos híbridos serán accesorios, es decir, el modelo híbrido no será en lugar de, sino además de. Yo veo con buenos ojos que empresas y colegios ofrezcan programas híbridos de educación a distancia, completamente a distancia o híbrida, pero para alumnos que lo elijan, ¿no? Bien sea, como les decía, atletas de alto rendimiento, personas que tengan algún tipo de deseo por estar en un colegio, pero que geográficamente tienen esa imposibilidad. Por ejemplo, que a mí me gustaría estar en una preparatoria de Querétaro, pero vivo en el Distrito Federal. O sea, si ese fuera el caso, y entonces el supuesto del alumno no comprometido se eliminaría porque es el alumno el que quisiera estar en ese ambiente híbrido y él tendría que pues, comprometerse de alguna manera. O sea, no es producto de una, pues casi como un castigo, sí, donde no me obligan a no ir al colegio. O sea, los alumnos se sentían castigados, yo creo que con cierta razón, pero ahora no, ahora serían los alumnos o los empleados los que solicitarían en sus centros de trabajo o centros educativos teleeducación o teletrabajo, y entonces seguramente habría un compromiso por cumplir para seguir disfrutando de este ambiente. Entonces, en resumen, lo que se busca es un regreso completamente presencial y la inversión que se ha hecho para ofrecer educación o trabajo híbrido servirá, pero ya no para mayorías o para grupos cuantiosos como se veía al principio, sino para casos de excepción y que pues obviamente se irán negociando o determinando pues un caso a la vez. Claro. Buenísimo. Entonces, lo que tú prevés es que lo híbrido es más bien excepcional. Sí, se va a convertir en un accesorio, Okay. En una oferta más, ¿no? Donde el colegio puede ahora ofrecer esta opción a ciertos alumnos, pero no será pues como que la tercera parte va a su casa y la otra tercera parte se queda aquí. O sea, no, ahora los colegios están otra vez, porque también los colegios no se ve, ¿no? No se ve, pero han hecho mucha inversión y mucho
mucha reinvención. Por ejemplo, ahora se hicieron las aulas con ventilación, etcétera, para los modelos híbridos, y ahora que se está esperando el regreso a clases, se tuvieron que reacondicionar aulas para recibir un número amplio de alumnos con las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, se tuvieron que, salones que a lo mejor eran bibliotecas, se volvieron salones de clases para grupos numerosos. O sea, los colegios están pues haciendo mucho de su parte para recibir a los alumnos. O sea, la consigna, como yo lo veo, es el regreso presencial y aplicando todos los protocolos que son, la verdad, es el ABC, lavado de manos continuo o el uso de gel, el uso de cubrebocas, de preferencia doble cubrebocas si no es de buena calidad, o si es de tela, pues poner un cubrebocas bueno en la parte de abajo, y el tercero, el distanciamiento, ¿no? Y agregaría yo ventilación. Si se cumplen esos 4 aspectos, de verdad no tiene por qué haber pues un problema numeroso de contagios, ni en ambientes laborales ni escolares. Pues fíjate que aquí yo estoy viendo varias cosas. Yo tengo una hija adolescente que apenas entró a la secundaria. Y resulta que el primer año pues, se le echó fuera de la secundaria, se le echó de forma remota. Y no conocía a ninguno de sus compañeros porque fue el primer año que fue de escuela. Entonces conoció a todos los profesores en vía virtual. Ahora en segundo año que tuvo la opción, bueno, se fue corriendo prácticamente, ¿no? Y no estoy hablando de un estudiante de 10, estoy hablando de una estudiante normal, no es no lo ven salsa, no va a decir que por 10. Aquí lo que me llama la atención, y eso ya lo habíamos platicado, es que también creo yo que depende mucho el tema del nivel y la forma en que estemos trabajando con los alumnos, sobre todo. Lo estoy viendo yo desde afuera, no tengo experiencia, la verdad, pedagógica, pero es lo que estoy viendo, ¿no? ¿Por qué? Pues cuando hablas de secundaria, preparatoria, pues estamos hablando de alumnos que no son precisamente los más comprometidos, ¿no? Que muchas veces yo fui adolescente también, a mí me llevaron a la secundaria casi a fuerzas, etcétera, etcétera. Eso pasa y va a seguir pasando porque los chavos son chavos, al final de cuentas. Pero llegamos a otro nivel. Me gustaría ya enfocarme en el tema porque tuvimos una plática muy interesante, si pueden verla, véanla, con Alejandro Envila, él es catedrático de la Universidad Autónoma, es de la Facultad de Derecho. Y ellos le dan la vuelta a la moneda. ¿Por qué? Pues porque es muy diferente la gente que acude a este tipo de escuelas. Es gente que está muy comprometida, gente que le interesa pues, acabar. ¿Para qué? Para salir a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, pues ellos presumían, porque además me gustó mucho esa plática, era muy de presunción, ¿no? Logramos que los profesores decanos, los más viejitos, estamos hablando de gente de 60, 70 años, aprendieran un Zoom. Muchas veces yo no puedo, prendieran un Zoom, echaran a andar un micrófono, etcétera, etcétera, para dar una cátedra. Y obviamente los alumnos como podían, ¿no? Con teléfono, como Dios les diera a entender, pero lo lograron a final de cuentas. Y para ellos resultó una práctica muy interesante para varios temas. Y me regreso mucho a lo que tú decías hace rato, ¿no? Casos especiales. Estudiantes que viven en la periferia que muchas veces les cuesta llegar. ¿Por qué? Porque pues, hay una huelga de transportistas, porque se inundó, porque etcétera, etcétera, y que necesitan ir a esa clase. Bueno, creo yo que por ese lado podría funcionar. Ya de tantas vueltas que le estoy dando, hasta se me olvidó que te iba a preguntar. Pero lo que voy es, en un momento dado, cuando estamos hablando de este compromiso, estamos hablando de todo eso, creo yo que hay una evolución de todos nosotros, de toda la sociedad, para maestros, alumnos, trabajadores, empleados, etcétera, etcétera. ¿No será que necesitamos subirnos un nivel y también empezar a hablar, Edgar, y es un tema que tú como continuamente sacas porque es muy importante, la gente que está alejada de los centros como la Ciudad de México, etcétera, etcétera? Estás hablando de universidades, de escuelas técnicas, etcétera, etcétera. ¿No valdrá la pena, no será bueno empezar a enfocarnos en esa zona y olvidarnos obviamente de gente, pues que los que vivimos en la Ciudad de México tenemos la gran facilidad que podemos llegar a nuestros centros de estudio y de trabajo de una forma mucho más sencilla, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Salirnos de la Ciudad de México, salirnos de donde tenemos prácticamente todo, para irnos a este tipo de lugares. Me encanta lo que dices, me encanta. A mí también me entusiasma, y otra vez, ¿no? Lo extiendo al medio educativo y el laboral. Aquí el tema es el siguiente. Los colegios
Creo que deben de ofrecer esa modalidad, pero deben destinar recursos y personal dedicados para eso. O sea, lo que sí está muy complicado es que el profesor de manera regular tenga un grupo cuantioso de alumnos de manera híbrida. O sea, sí se dificulta, porque lo que ocurrió en el modelo híbrido, ¿no?, es que en realidad el maestro no tenía un grupo híbrido, sino que el maestro estaba simultáneamente dando clases presenciales y simultáneamente dando clases a distancia. Entonces, en realidad, lo que ocurría cuando un maestro nos encontrábamos en el ambiente híbrido es que en realidad estábamos dando 2 clases al mismo tiempo. Estábamos dándole clases a un grupo que estaba ahí y que lo tenías que atender porque se te distraen, se ponen a contestar el celular, el WhatsApp, o se ponen a jugar un jueguito o hacer tarea de otra materia. Y al mismo tiempo tienes a los alumnos, ¿no?, un grupo numeroso de alumnos, que si les pones atención se te van los de aquí, o si le pones atención a los de aquí se te van los de allá. O sea, el maestro tenía de alguna manera que estar dando 2 clases simultáneas a la vez, o sea, eran 2 modalidades a la vez. O sea, en mi opinión, la modalidad híbrida no existió. O sea, lo que existían eran 2 modelos confluyentes de clase, ¿no? Donde tenías alumnos presentes y alumnos remotos. Entonces, eso se complicaba un poco el asunto. Entonces, me parece que lo correcto sería tener alumnos y un tutor o un maestro que los esté atendiendo en los horarios en los que los alumnos además pueden participar, ¿no? Probablemente sería una modalidad semiabierta, ¿no?, donde el alumno hace más de aula invertida. O sea, por eso hablaba yo del compromiso, pues tiene que estar ahí, porque el alumno no tendría todas las horas. Por ejemplo, en los modelos completamente a distancia se recomienda dejar horas asíncronas. Es decir, si la materia tiene, por ejemplo, 3 horas de clase o 4 horas de clase a la semana, dejar una hora sin que el alumno esté frente a la pantalla para que descanse un poco, ¿no?, por cuestiones de salud. Entonces, el modelo a distancia supone una especie como de semiabierto, ¿no?, donde el alumno tiene que, en ciertas horas al día, dedicarlas él mismo a hacer tarea o a estudiar por su cuenta, ¿no?, o a chatear con el profesor o algo así. Pero bueno, la intención es evitar que se exponga a la pantalla cierto número de horas al día. Por eso pienso yo que si se adaptan ambientes híbridos en los colegios o ambientes a distancia, tendrían que ser áreas especializadas del colegio que lo hicieran, o colegios. Por ejemplo, en el caso del gobierno, el gobierno ya puede empezar a tomar decisiones, ya puede empezar a hacer las inversiones correctas, porque ya pasaron 2 años de esto. O sea, ya pueden ellos evaluar cómo les fue con el ambiente, con los modelos de televisión, pueden evaluar cómo les fue con los modelos presenciales, y pueden empezar, como te digo, a resolver problemas añejos, como de la escuela lejana, o los maestros que hacen huelga, o ese tipo de cuestiones, pues ofreciendo colegios tal vez que fueran 100% en línea para alumnos que tuvieran esas dificultades, con profesores que estén dedicados a atenderlos, ¿no? O sea, me parece que eso es lo híbrido, ¿no? O sea, no alumnos que igual estén tomando clases virtuales o presenciales, sino alumnos que están tomando clases virtuales porque se enfermaron o porque viven lejos o porque quieren estar en cierto colegio que está fuera de su localidad, pero atendidos con tutores o con profesores dedicados a ellos. No veo con muchas probabilidades de éxito mantener un ambiente en el que el maestro tiene que estar pendiente de los 2 grupos simultáneamente, salvo que fuera pues una emergencia nueva, ¿no? Pero considerando que ya, siendo optimistas, ¿no?, estamos saliendo de esto y entrando a esta normalidad, creo que las inversiones que hicieron los colegios y las empresas hay que aprovecharlas, pero repensar ese modelo híbrido, ¿no? O sea, separarlo y entender que más bien no hay tal modelo híbrido, sino que hay un modelo presencial y un modelo a distancia, y hacer que los 2 modelos converjan, Claro. ¿no? Pero no tanto considerarlo como un solo modelo. Aprovechar toda esa experiencia. Y sabes que también estoy pensando ahorita que decías eso, en cátedras a distancia. ¿Qué tal si tenemos un profesor muy bueno en Monterrey, queremos que dé una clase acá? No necesitamos que venga. Esa es la idea, ¿no? Entonces, yo sigo entusiasmado con lo que ofrece
la modalidad a distancia, ¿no? Más que la híbrida a distancia, ¿no? Sí, o sea, algunos alumnos, por ejemplo, en la Universidad de Anáhuac, algunos alumnos optaban por materias presenciales o materias a distancia, ¿no? O sea, podían elegir, ya que los alumnos eligen pues por profesor, ¿no? O por horario, a qué materia van a ir, y normalmente confluyen varias carreras y varias generaciones a la vez. Pues ahí también se agregó o se extendió con esa posibilidad. Entonces, los alumnos podían tomar algunas clases, talleres tal vez de idiomas de manera remota, y algunas clases, laboratorios y esto, pues de manera presencial. Eso sí lo veo factible, ¿no? Pero una vez más, ¿no? No tienes al maestro pues como en un circo de dos pistas, ¿no? Exacto. Sino que tienes realmente a una clase dedicada a los que están a distancia, otra clase dedicada a los que están presencial, y es el alumno pues el que se compromete con sus materias. Exacto. Creo que aquí, no sé, una reflexión que me gustaría dejar es que esta es como una abierta invitación por lo que dijo Armando y lo que tú estás agregando, a que en ese repensar el repensar el modelo incluya la incorporación de aquellos que siempre han estado excluidos y que además, después de la pandemia o durante estos eventos, digamos, especiales, sus posibilidades de incluirse disminuyeron. Si antes habían pensado que tenían alguna opción, ahora no. Porque no solamente es un asunto de hacer disponible un maestro, un modelo, sino de que sencillamente no hay la infraestructura para que haya conexión. Entonces, lo que realmente ofrece esto es eso, y yo creo que aquí también es una invitación al sector empresarial, porque cuando vino la pandemia se volcó, ¿no? Este espíritu altruista que yo no sé por qué hay quienes lo critican. La verdad es que yo soy de quienes piensan que cuando se trata de hablar de responsabilidad social empresarial, hacer el bien no es criticable. Entonces, cuando alguien hace el bien, ay, es que estás donando un cheque, es que estás regalando, es que, a ver, está haciendo el bien, ¿no? O sea, y si lo vemos así, pues el bien nunca va a ser suficiente, pues no, las carencias son enormes, pero con esto que ustedes ponen en la mesa, me parece que es una invitación, por ejemplo, si se regalaron despensas y gels antibacteriales y se hicieron colectas para donar ropa y alimentos, muy bien. Pero ahora, ¿no? Con esta invitación que ustedes están poniendo en la mesa, ¿qué pasa si tenemos una especie de compromiso, ¿no? De estas instituciones, sobre todo de las privadas, porque tienen el capital, ¿no? Y de los gobiernos estatales. Quiero hacer un lado del gobierno federal porque eso es como un animal muy difícil de entender en estos días, sino en las partes de los gobiernos estatales, para decir, oigan, en estas alianzas se puede pensar, ¿no? En qué hacer para eso que fue en algún momento víveres, gel, se traduzca en abrir e incorporar para generar esta conexión, ¿no? Porque si lo híbrido es un momento de excepción, hay quien todavía está en ese momento de excepción. Entonces, y ahí mi última pregunta sería, Eduardo, ¿qué hacer también con el maestro? Porque lo que puso Alejandro Envila en la mesa fue este asunto de, oye, tenemos una muy buena parte de nuestra plantilla de decanos que su relación con la tecnología era tocar el timbre, ¿no? Y entonces, eh, también les generaba estrés y hubo profesores en algunos casos que yo escuchaba que si la opción iba a ser a distancia, ellos de plano decían, no, gracias, no vamos a entrar en eso. Pero que es una realidad. Entonces, ¿qué hacer, Eduardo, tú como profesor? Imagínate que tú ahora es quien recibe, ¿no? Estos apoyos. ¿Qué es lo que tú crees que esta plantilla de profesores, por dónde empezar la conversación con ellos para que no se sumen a esto porque están arriba, sino para apoyarlos? Bueno, tocas un tema muy, muy importante y quisiera recordarte alguna conversación que tuvimos alguna vez en la que tú decías que la pandemia no había traído nuevos problemas realmente, sino que había amplificado, o sea, la pandemia había sido una suerte como de lámpara, de linterna, que estaba alumbrando y nos estaba haciendo más evidentes los problemas que ya existían, ¿no? Como esta enorme desigualdad de la que hablas, o esta falta de infraestructura escolar que todos conocemos, ¿no? Antes de la pandemia, pero ya no hay pretexto, ya la pandemia ya está pues en sus últimos, yo creo en el último tramo,
Entonces, y tenemos la suficiente experiencia empírica, como decía yo, y técnica, para que ya los gobiernos especialmente y todos los involucrados en educación podamos tomar decisiones pues, más puntuales y proactivas para resolver esto. Es una realidad que hay comunidades muy alejadas que tienen grandes déficits educativos, falta de escuelas, falta de maestros, también hay problemas sindicales, ¿no? Yo no sé hasta qué punto el uso de la tecnología pueda ser un problema, ¿no? Porque, bueno, tradicionalmente de repente tendemos a pensar que los contratos colectivos de trabajo son demasiado inflexibles y entonces si un profesor tiene que usar Teams o Zoom, va a decir que eso no está dentro de su perfil de trabajo. No lo sé, ¿no? O sea, esos temas hay que abordarlos, ¿no? Hay que abordarlos, hay que eliminarlo, o por eso yo decía crear, o sea, yo creo que el gobierno podría crear escuelas específicamente diseñadas para ofrecer esa solución, o sea, para acercarle la escuela a los que no la tienen, y entonces de esa manera, pues ya se sabe lo que puede costar, la infraestructura que se puede necesitar, y a quién convocar para que te ayude. Entonces, si tú quieres resolver el problema de educación en Oaxaca, por ejemplo, que para nadie es un secreto que pues, ahí hay un déficit, bueno, seguramente hay muchos oaxaqueños o personas que estamos en el Distrito Federal que quisiéramos apoyar a Oaxaca para que tenga mejor educación y ya podemos tener una idea de cómo resolver el problema. A lo mejor, pues van a seguir los alumnos caminando 3 horas para llegar a su secundaria, pero a lo mejor a esos alumnos los podemos dotar de la infraestructura necesaria para que a lo mejor acudan a centros donde haya pues esta televisión, pero con una cámara y el Zoom, y puedan integrarse a colegios de la cabecera municipal, por ejemplo, ¿no? Y puedan tener una mejor educación, o cuando un maestro se enferma pueden tener, no lo sé, o sea, empezar a atender esos temas de manera decidida, creo que es posible hacerlo, ¿no? Con la experiencia que se tiene, con unas inversiones que ya se hicieron. Hay colegios, por ejemplo, que a lo mejor no van a volver a los ambientes pues a distancia y tal vez podrán donar esos equipos, esas inversiones que hicieron, no lo sé. En fin, yo creo que estamos en el mejor momento para tomar con seriedad este tema y buscar cómo resolverlo, aprovechando la experiencia que nos dejó pues esta emergencia sanitaria, que esperemos, de verdad, sinceramente esperemos que ya estemos viendo pues los últimos coletazos de defensa pues, de esta pandemia, ¿no? Todo apunta a que si bien estamos en un momento de incertidumbre, pues parece ser que estamos más cerca del final que del principio de esto, ¿no? Entonces, tomemos la experiencia para empezar a platicar ya no de la emergencia, sino del futuro, ¿no? El futuro que es el pasado puesto enfrente, ¿no? O sea, estos problemas pasados que traíamos, pero ya vamos resolviéndolos ahora sí de manera decisiva. Aprovechar lo que aprendimos en la crisis. Sí, sí, sí. Pues me quedo con esto que dices y ya lo hemos platicado, ya la excepción ya terminó, ya no es sorpresa para nadie, ya hay un aprendizaje y es el momento de ponerlo y bajar el balón, ¿no? Como se dice comúnmente. Pues yo creo que seguramente esto va a evolucionar. Vamos a ver otras oportunidades, seguramente muchas cosas se van a caer en el tintero. Me gustaría para una siguiente conversación, Eduardo, poner el tema sobre los efectos que tú puedes observar en la socialización, ¿no? En este factor humano que se pierde o que se gana cuando esto se hizo a distancia. O sea, esto que Armando dijo de, yo no me imagino, ¿no? Yo como persona, eh, entrando a un colegio en mi segundo año cuando el primero no conocía a mis compañeros. O sea, este escenario que enfrentó tu hija se me hace súper complicado. Entonces es quizás porque mi edad no estoy preparado para ello, pero no me lo imagino. Entonces, eh, creo yo que hay cosas que van a generar secuelas y que no nos imaginamos, pero me gustaría tener esa conversación contigo sobre estas cosas que me parece que hay que ponerle atención, porque seguramente a una generación distinta, o sea, las personas, como alumnos, como
como las que vivieron estos momentos de excepción, como el caso de la hija de Armando y de muchas más, ¿no? Algo va a generar ahí, ¿no? No sé. Algo también se está perdiendo, más allá de la banalidad de, uy, no pudimos haber tenido nuestra graduación como queríamos, que es importante, no, tampoco lo quiero despreciar, pero no creo que sea el tema. Entonces, explorar contigo esa parte, ver cómo evoluciona esto y agradecerte otra vez que estés con nosotros y que pues Armando se tome los ricos cafés que sirves por mí, porque este, mis posibilidades ahorita por el momento de volver a viajar a México y hacer un remoto contigo no se ven muy claras, pero esperemos pronto estar por allá. Y muchas gracias. Bueno, pues probablemente cuando estés de regreso ya tendremos la experiencia suficiente para hablar de ese tema, ¿no? Que sí preocupa mucho a maestros y colegios, ¿no? De todos estos efectos que ha traído, son factoriales, ¿no? Y creo que vale la pena, pues sí, observarlos, lo haré con mucha atención, me asesoraré también de las personas apropiadas para ello, que son los tutores, los psicólogos o los del departamento de bienestar, ¿no? De los colegios, que sí que han tenido también ellos pues una tarea muy complicada, sí, no solo con los alumnos, también con los maestros. Sí, sí. O sea, los colegios como nunca nos han apoyado a los maestros con temas de bienestar emocional, incluso pues, con talleres de bienestar emocional, que pues, son de esas cosas que dábamos por sentadas, ¿no? Que las teníamos. Sí, sí, sí. Y es una más de aquellas problemáticas que amplificó o iluminó la pandemia, ¿no? Porque tal vez este bienestar emocional no podemos darlo por garantizado en empleados y maestros, ¿no? Y alumnos. Entonces, sí, va a haber mucho de qué platicar. Y también tendremos que platicar de café. Sí, claro. A nosotros no nos dejas así nada más con que a la mitad. No. Tenemos que seguir, ¿no? Ahora he estado viendo el proceso para cómo llega el café de la semilla al sobre y es todo un tema. Sí, es todo un tema. Muy bien. Muy bien, Lalo. Pues de veras, muchas gracias. Y pues tus redes sociales para que te contactemos. Pues me pueden encontrar como Lalo Nader en las redes sociales de costumbre o en mi sitio www.stotal.com, donde con gusto puedo atender sus inquietudes en tecnología, en pedagogía y sobre café. Y lo que se ofrece. Así es. Y a nosotros nos encuentran como Conexionistas MX en Twitter, también en Facebook nos llamamos Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, su canal es Alejandro Saborit en YouTube y el diseño Sofía Reynoso, ella está en Facebook como Sofía Reynoso, diseño gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. Feliz año.